Derecho, audioclase. Hoy en el programa de Nociones Jurídicas Básicas vamos a hablar de qué es una obligación, de las fuentes de la obligación, también de lo que es un contrato y de las variantes contractuales. Tenemos un programa con mucho tema y muy condensado y lo vamos a hacer con el catedrático de Derecho Romano, el profesor Federico Fernández de Buján. Bienvenido. Muchísimas gracias en esta maravillosa casa de la radio de la UNED. Comenzamos, si le parece, por qué es una obligación. El concepto de obligación es un concepto metajurídico, que quiere decir que el derecho lo toma de fuera del derecho y después lo dota de contenido jurídico. Nos sentimos obligados cuando, en virtud de alguna circunstancia, bien social, bien moral, bien jurídica, quedamos compelidos, por no decir obligados, a hacer algo. Entonces, el concepto de obligación es un concepto que se toma desde las afueras del derecho, el derecho lo incorpora. La obligación jurídica la definen los juristas romanos, como un vínculo, es un vínculo jurídico por el cual quedamos constreñidos o compelidos a hacer algo según las leyes de nuestra ciudad. Lo primero que dice es vínculo. Vínculo significa la unión de dos personas, uno que se llama acreedor y otro que se llama deudor. El deudor queda obligado a prestar un servicio, dar una cosa al acreedor. El acreedor tiene un crédito y el deudor tiene un débito. Es un vínculo jurídico. ¿Por qué es jurídico? Porque se puede reclamar. Si no fuera jurídico, hay obligaciones que son morales y que no se pueden reclamar. Dentro de la propia familia, el asistir o ayudar a una persona en una situación menesterosa, si es pariente tuyo, pues es una obligación moral, por ejemplo, con primos, pero en cambio entre padres e hijos, pues es una obligación ya jurídica, la obligación de prestación de alimentos. Entonces, ¿por qué es jurídica? Porque se puede reclamar ante los tribunales. Es decir, puede ser una obligación moral ayudar a un pobre, pero en cambio no es una obligación jurídica. No es que pueda ser una obligación moral, es que es una obligación moral, pero en cambio no es una obligación jurídica porque no las puede reclamar. Por eso dice según las leyes de nuestra ciudad, es decir, es el derecho quien establece qué obligaciones son jurídicas, que son aquellas que se pueden reclamar ante los tribunales en el caso de incumplimiento. Cuando hablamos de fuentes de la obligación, ¿estamos hablando de los orígenes de la obligación? Cuando hablamos de fuente de la obligación, hablamos exactamente del origen de la obligación, no de los orígenes en el sentido de que vamos a remontarnos a un tiempo pretérito, sino de dónde surge la obligación. La palabra fuente significa o hace referencia, desde un punto de vista simbólico, a aquello de dónde surge, dónde brota, dónde emana. Es decir, ¿de dónde surge la obligación? Entonces, la obligación tiene dos causas fundamentales, después hay algunas otras que son menores, que son o el delito o el contrato. Hay un texto muy célebre de un jurista del siglo II de Roma que se llama Gallo, pero todo lo que digo es vigente hoy, absolutamente vigente. La obligación surge o de la comisión de un delito o de la celebración de un contrato. Cuando se habla de delito se habla de comisión, cuando se habla de contrato se habla de celebración o de realización de un contrato. Celebras un contrato con otra persona, en cambio cometes un delito, la comisión de un delito. ¿Por qué de la comisión de un delito surge una obligación? Porque de la comisión de un hecho ilícito penal surge primero una responsabilidad penal, que sería una pena privativa de libertad, pero en ocasiones surge también una responsabilidad civil derivada del delito. El caso más típico puede ser pues un delito de lesiones, muerte, etcétera, en el caso de que sea doloso, o una muerte en el caso de que sea culposo por accidente de tráfico. Es decir, puede llevar una pena, y lleva, en el caso de que se pruebe, una pena privativa de libertad, pero también lleva una responsabilidad civil por los daños causados a la víctima del delito, y por eso pues todos los coches que circulan por nuestras carreteras y por nuestras calles tienen que ir con una póliza de seguro. ¿Por qué? Porque la póliza de seguro lo que cubre son los daños causados a la víctima. Entonces, pues la víctima tuvo que ser hospitalizada, tiene unos gastos, ha tenido que estar tantos días sin trabajar. Ya no digamos si es una víctima que le causa la muerte, pues evidentemente hay una indemnización a los familiares de la víctima. Bueno, pues eso es la obligación derivada del delito. Es decir, son obligaciones de carácter pecuniario como consecuencia de la comisión de hechos ilícitos penales. Bien, pero junto a eso, las obligaciones más corrientes son las derivadas de contrato. Pues yo creo que tendríamos que empezar precisamente por el concepto de lo que es un contrato. Un contrato, la expresión más genérica es negocio jurídico, una expresión también que está dentro del ámbito conceptual sería pacto y después viene contrato. El contrato es una noción
tardía en el mundo romano, aparece ya en la época clásica. Ya se sabe que el mundo romano empieza en el siglo VIII a.C. y se habla de época arcaica, después época preclásica, los siglos IV, III, II, después ya empieza la época clásica, que coge el siglo I a.C. y un tercio del siglo III después de Cristo. Bueno, pues el concepto de contrato es un concepto tardío. Por traer el concepto de contrato elaborado por los juristas romanos a la actualidad, diría: acuerdo de voluntades, generador de obligaciones. Dos personas se ponen de acuerdo en algo y ese acuerdo genera obligaciones o bien para las dos partes o bien para una parte. En el caso de que genera para las dos partes se llama contrato bilateral porque genera obligaciones para los dos. En el caso de genera obligaciones para una parte se llama contrato unilateral porque genera obligaciones para una de las dos partes contratadas. El ejemplo más típico de un contrato bilateral sería la compraventa, porque en una compraventa se generan obligaciones para comprador y vendedor. Para el comprador, ¿cuál? Principalmente la obligación de pago de precio. Y para el vendedor, ¿cuál? Principalmente, digo principalmente porque hay otras, la obligación de entrega de cosa. Entonces es un contrato típicamente bilateral, igual que es un contrato bilateral el contrato arriendo, que es un contrato bilateral en cuanto que el arrendador, que es el dueño normalmente dueño de la casa alquilada, digo normalmente dueño porque puede alquilar un usufructuario también, pero bueno, normalmente dueño de la casa usufructuada, está obligado a poner la casa a disposición del arrendatario en las condiciones adecuadas y mantenerla para que pueda ser utilizada, y el arrendatario de pagar la renta. Diríamos entonces que la compraventa es una de las variantes contractuales, es una de las quizá una de las más conocidas. La más, sin duda ninguna. Es decir, la compraventa es el contrato por excelencia, el contrato por antonomasia. Además, el contrato más importante en el tráfico jurídico. Es decir, hoy, que no en tempos pretéritos, es difícil salir de casa y retornar a casa sin haber hecho alguna compraventa, desde un periódico a un café, cualquier cosa en un establecimiento. Se hace una compraventa que se llaman manuales. Se hacen compraventas manuales porque ahí la celebración del contrato coincide con la ejecución del contrato. ¿Cuánto se celebra el contrato? ¿Cuánto se perfecciona el mutuo acuerdo? Es decir, yo, comprador, estoy de acuerdo contigo, vendedor, en comprarte una cosa por un determinado precio y tú estás de acuerdo en vendérmela. Ahí está perfeccionado. En estas compraventas cotidianas, de ir a un kiosco de prensa, entrar en una cafetería, etcétera, etcétera, pues son compraventas que se llaman manuales, porque la perfección, que es la prestación de consentimiento, es coetánea en el tiempo a la ejecución, porque uno le pone en el café y paga el €1,50, si es que vale €1,50, €1,20. Pero si voy a alquilar, arrendar, ese también es otro tipo de contrato. Es otro tipo de contrato. Entonces, las variantes contractuales serían 4, según las fuentes y los textos jurisprudenciales romanos. Las variantes contractuales serían 4. Los primeros verbales, segundos literales, los terceros reales y los 4 consensuales. Hay un texto. Cuando digo un texto, para explicarlo a todo el mundo que nos esté oyendo, que tratamos de difundir con carácter divulgativo pues nuestros conocimientos académicos a todo el amplio espectro de radio oyentes de nuestras emisiones, pues digo, cuando digo un texto, quiero decir una parte de una obra de un jurista. Entonces, los juristas romanos escribieron, muchas veces los escribieron sus escribanos, porque ellos no eran profesores, sino que eran personas que daban soluciones a casos concretos que le planteaban sus conciudadanos. Entonces siempre tenían discípulos escribanos que recogían sus respuestas. Entonces hay un jurista que sí que es un profesor, que es una excepción, que es Gallo. Pocos juristas ejercieron como profesores, pero Gallo, en vez de con 2 L's, con Y, es un jurista de fines del 2. Entonces este jurista tiene una obra que se llama Instituciones. Entonces, en un fragmento de esa obra dice: la obligación puede surgir de las palabras, puede surgir de la escritura, puede surgir de la entrega de la cosa o puede surgir del mero consentimiento. Y ahora vamos y cogemos ese texto de Gallo y lo trasladamos a las variantes contractuales y decimos, como remisión o conclusión, si la obligación surge de las palabras, el contrato es verbal. Si la obligación surge de la escritura, el contrato es literal. Si la obligación surge de la entrega de la cosa, el contrato es real. Rex, rei, cosa. Por eso se llama contrato real. Si la obligación surge del mero consentimiento, el contrato es consensual. Esta deducción que he hecho yo no es propiamente romana, porque los romanos no llamaban contratos a los formales y a los literales, y a los reales les solían llamar préstamo. Pero
La romanística, la diferencia que hay entre la doctrina romana y la romanística es que la doctrina romana son los juristas romanos, los propios creadores del derecho. La romanística, formamos parte de ella todos los que estudiamos de derecho romano desde el siglo XII, fines del XI, bueno, mejor, desde el propio XI, desde fines del XI hasta hoy, porque la universidad ha surgido para estudiar derecho romano, solo. Absolutamente. La primera universidad del mundo es Bolonia. Y Bolonia surge para estudiar derecho romano. Y durante 2 siglos no se estudia nada que no sea derecho romano. Nada. Después empieza a aparecer otras materias, otras disciplinas, y después poco a poco se van constituyendo titulaciones, que es lo que después se llaman licenciaturas y hoy se llaman grados. Pero la universidad surge para estudiar derecho romano. Entonces, la romanística, que son los estudiosos de derecho romano, empiezan en finales del XI hasta hoy. Entonces, la romanística sí que habla, algunas veces, de contratos literales, verbales. Entonces, ¿qué es un contrato verbal? Es el que se perfecciona por el uso o la utilización de fórmulas rituales verbales. Es decir, tú pronuncias una fórmula que esto no pasa a la actualidad, y por eso me interesa menos en la medida en que no me interesa menos como romanista, pero sí que me interesa menos como docente, porque al no pasar a la actualidad, bueno, pues es una cosa que es un precedente histórico, pero que no tiene vigencia hoy. Entonces, los contratos que se llaman rituales, solemnes, formales, se utilizan determinadas palabras y surge la obligación. Los literales hay que escribir, entonces fruto de la escritura surge la obligación. Los contratos reales, que estos sí que ya son corrientes, el contrato de préstamo, que se llama mutuo, el contrato de comodato, el contrato de depósito, contratos reales. ¿Por qué? Porque es necesario la entrega de la cosa, no vale solo el consentimiento. Si 2 personas celebran un préstamo, la palabra préstamo es una palabra más bien vulgar, la palabra técnica es mutuo. Bueno, yo voy a un banco y pido un préstamo, entonces el prestamista es el banco, yo soy el prestatario. ¿Cuándo se perfecciona el contrato de préstamo, que es un mutuo? La persona que entrega la cantidad se llama mutuante, que es igual que prestamista. Y el que recibe se llama mutuario, que es igual que el prestatario. ¿Cuándo se perfecciona? ¿Cuando acuerda el banco conmigo prestarme o cuando efectivamente me presta? Es decir, hay que distinguir entre que acordó prestarme y que me prestó. Porque ¿cuándo me prestó el banco? Cuando me hace el ingreso de la cantidad prestada en mi cuenta corriente. Y yo ya puedo disponer de ello. Entonces, yo le pido, oiga, me presta 150.000 euros, me dirá, ¿para qué? Y digo, bueno, para comprar una casa. Cuando me ingresa los 150.000 euros, con las condiciones acordadas de devolución, que se llama amortización del capital prestado, etcétera, cuando me ingresan los 150.000 euros en cuenta corriente, y yo puedo disponer de esos 150.000 para entregar esa cantidad al vendedor de una casa que quiero comprar, la compro ya no con el dinero del banco, sino con el dinero mío, porque en el momento en que me hacen entrega de los 150.000 y me lo ingresan en cuenta corriente, los 150.000 ya son míos, y fruto de que son míos puedo entregarlos al vendedor de la casa y puedo pagarle el precio con dinero mío, aunque es verdad que yo deberé al banco la devolución del capital prestado. Entonces, ¿por qué se llaman reales? Porque se perfeccionan no solo por el consentimiento, sino por la entrega de la cosa. En un depósito igual. Si yo digo, me guardas esto y me lo conservas y me lo devuelves cuando yo te lo solicite, no vale el mero acuerdo, sino que es necesaria la entrega de la cosa. Yo cuando pongo la cosa en tu poder porque tú has aceptado el depósito, es cuando surge en ti la obligación de devolver. Igual que en el préstamo surgía la obligación de devolver el capital prestado cuando te lo han prestado ya. Es un contrato real. ¿Habría algún otro tipo de contrato, por ejemplo? Pues el mandato es un tipo de contrato. Sí, perfectamente. Entonces me quedan los últimos, la última variante. Es decir, dije que contratos reales son aquellos que se perfeccionan con 2 requisitos. 1, el mutuo consentimiento, es decir, yo tengo que ir a un banco y decirle, oiga, me presta, y el banco me tiene que decir sí. O sea que todo contrato requiere el mutuo consentimiento, obviamente. Pero hay algunos contratos que además del mutuo consentimiento, los reales, que se llaman préstamos en Roma, en general, mutuo, comodato, depósito, prenda, requieren la entrega de la cosa. Entonces, estos contratos reales son mutuo consentimiento, me presta, sí, y efectivamente me presta. Es decir, traspasa el bien prestado del prestamista al prestatario, es decir, cuando me ingresa la cantidad. Y hasta que me ingresa no surge en mí la obligación de devolver, porque ¿cómo va a surgir en mí la obligación de devolver con solo el acuerdo si todavía no me ha prestado? ¿Cómo voy a devolver lo que todavía no he recibido? En cambio,
La cuarta variante de contrato se llaman consensuales, que son 4: compraventa, arrendamiento, mandato y sociedad. Entonces, estos 4, que es una creación jurisprudencial romana de las más espectaculares y estrepitosas de las creaciones jurisprudenciales romanas, dicen los romanos, en estas 4 variantes consensuales, con que haya mero acuerdo, mero significa simple acuerdo sin más, solo el acuerdo de las partes genera obligación. Entonces, yo voy a una tienda o yo subo a una vivienda en donde hay un letrero que pone se vende, y entonces me recibe el dueño y le digo, ¿me podría enseñar el piso que usted vende? Y me dice, sí. Entonces yo lo veo y entonces él me dice el precio, porque se lo pregunto yo. Entonces acordamos comprar yo la cosa y vender él la cosa, y nos ponemos de acuerdo en el precio, y por el mero acuerdo de voluntades sobre cosa y precio surgen obligaciones. ¿Cuál? La del vendedor de entregar la cosa en el plazo señalado y la del comprador de pagar el precio en el plazo acordado. Es decir, no se necesita nada más. Igual en un contrato de arriendo. Es verdad que nadie hoy entra... Nadie, nunca se debe decir, casi nadie entra hoy en una vivienda alquilado sin firmar un papel, sin de alguna manera dejar constancia de ese contrato, etcétera. Pero lo que se puede decir absolutamente cierto es que el contrato de arriendo, igual que el contrato de mandato, igual que el contrato de sociedad y igual que el contrato de compra-venta, se perfeccionan por el mero acuerdo de voluntades. Y eso es una creación jurisprudencial romana increíble, porque el solo acuerdo de las partes contratantes genera la obligación derivada de ese contrato, que en el caso de la compraventa y del arrendamiento serían bilaterales. Y en cuanto a la sociedad, se me ocurre, cuando alguien contrae matrimonio, entra en una sociedad, ¿estaría dentro de estos supuestos o no? Matrimonio es un tema muy polémico. Vamos a ver, el matrimonio es una institución de derecho de familia. No estamos hablando de una institución de derecho patrimonial en donde yo me he referido. Es decir, yo me estaba refiriendo al ámbito que se llama derecho patrimonial, que es aquel ámbito del derecho que regula relaciones jurídicas que tienen un contenido económico, un contenido pecuniario. Entonces, hay canonistas que dicen que el matrimonio es un contrato, otros dicen que no, que es una institución distinta de un contrato. Nada parecido con una compraventa ni con un arrendamiento, a pesar de que se habla de sociedad conyugal, ciertamente, pero más bien donde se constituye una sociedad, en el caso del matrimonio que se contrae bajo un régimen de gananciales, es en el patrimonio que se adquiere con posterioridad a la celebración, es el patrimonio que se adquiere con posterioridad a la celebración del matrimonio. Es decir, en el régimen común español, si las personas se casan sin decir nada, el régimen patrimonial es una sociedad de gananciales, que es todo lo adquirido por el marido o por la mujer, por las personas que contraen matrimonio, con posterioridad a la celebración de matrimonio, es de los dos. Pero, bueno, sociedad propiamente dicha, ¿qué es una sociedad? La sociedad es un contrato en virtud del cual varias personas acuerdan reunirse para perseguir e intentar alcanzar un fin común a todas ellas. Eso es un contrato de sociedad. Entonces, es un contrato de pluripartes. Es decir, ya no son dos, sino varias partes. Y entonces todas se reúnen, y es un contrato consensual también, aunque muchísimas veces. Claro, aquí hay sociedades civiles, asociaciones, sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles son las que tienen ánimo de lucro. Dentro de las sociedades mercantiles las hay personalistas y no personalistas. Las no personalistas pueden ser la típica, la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada. Pero la idea es que varias personas se reúnen entre sí para conseguir un fin lícito y común al interés de todas ellas. Yo creo que para acabar, simplemente decir que de lo que hemos hablado hoy es algo que hacemos a lo largo de nuestra vida en diversas ocasiones, en muchísimas ocasiones, y por lo tanto es conveniente acercarse a ello, por supuesto el estudiante, nuestro estudiante, pero también aquel que simplemente es un ciudadano. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.